Buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo monedaslimpias.com. Hoy en el canal Primicia vamos a leer un estudio que realizó en su día el arqueólogo Néstor Marqués, un arqueólogo de renombre que, bueno, es paisano mío, es de la ciudad de Segovia, tiene incluso canal en YouTube. Y este arqueólogo, bueno, pues ha hecho un estudio, publicó un estudio en su día sobre el as de Segovia. Sabéis que el as de Segovia es una moneda que se suele retrotraer hoy por hoy, viene consensuado de esta forma, se retrotrae al siglo I más o menos antes de Cristo y es el primer documento escrito donde aparece la palabra Segovia. Néstor Marqués, en su estudio Las monedas de la ceca latina de Segovia en el Museo Arqueológico Nacional, lo que pretende es enseñarnos la colección de ases segovianos que han pasado por el MAN, y también establece una nueva teoría en la cual bueno, viene a decir que hay una variante en la misión de las de Segovia, que es una variante que sitúa, digamos, en otro periodo de tiempo determinado. Todo esto lo vamos a ver en el estudio y que, bueno, yo claramente creo que está rotundamente equivocado. Y pienso que está equivocado porque, desde mi punto de vista, este estudio, que está muy bien realizado, con rigor histórico en lo que acontece al tema de la colección del MAN, de los ases segovianos y demás, carece de fundamentos científicos cuando trata lo que él considera una nueva variante del as, y por lo tanto, bueno, vamos a estudiar todo esto, lo vamos a leer en directo, lo vamos a ir desentrañando y a ver qué os parece. No obstante, antes haré una pequeña introducción sobre, como os he comentado, mi moneda. Yo tuve la gran suerte de comprar un as de Segovia allá por el 2019 o por ahí, hace ya bastante tiempo. Se lo compré a un comerciante del norte de España. Tuve muchísima suerte porque estos ases hay que tener cuidado. Hay bastantes falsificaciones y demás, pero bueno, una vez ya se conoce el estilo de este tipo de monedas, que también es parecido a otro estilo de monedas, como pueda bien ser la moneda de Segóbriga. El propio Néstor Marqués establece esta comparativa en su estudio. Pues una vez se conoce el arte de la pieza, es bastante difícil, digamos, que te lleguen a engañar, ¿no? Así que, bueno, dentro vídeo. Bien, aquí tenemos el as del cual os estoy hablando. Es un as impresionante, es un as muy caro porque se conocen muy pocos ejemplares. Se tiene constancia de pocos ejemplares conocidos y, bueno, aún así es una pieza que, como bien os he comentado, tuve la gran dicha de poder adquirir, ¿no? Bueno, estas monedas, digamos que están en un periodo de transición. Está comúnmente aceptado que esta pieza, seguramente estas piezas, estos ases segovianos, estén situados en el siglo I a.C., concretamente del año 30 al año 10 a.C. Algunos investigadores lo sitúan ante el año 27 a.C. Y bueno, vamos a desentrañar un poquito las características de esta pieza. Es una moneda, como veis, de bronce, tiene la denominación de un as. En este caso nos aparece una cabeza con un tipo de peinado que sí que ya nos puede parecer más a lo que pudiera ser un magistrado romano, algo así, con las nomenclaturas CL, ¿no? En el reverso nos encontramos a un jinete encima de un caballo lanceando a derechas, y bajo el jinete en exergo la palabra, el primer documento escrito sobre la ciudad de, como veis aquí, Segovia, en letra latina. Esta moneda concretamente, bueno, tiene una gran influencia celtibérica. Ya sabéis que en las monedas celtibéricas siempre nos va a aparecer un rostro mirando a la derecha. En algunos de ellos casualmente aparecen rostros barbados. No se suele identificar todavía esta serie de motivos, puesto que suelen ser piezas anepígrafas o piezas en las que simplemente te viene la procedencia de la moneda, ¿no? Pues te viene la ceca y normalmente nos aparece
la ceca escrita con grafía ibérica. En este caso, o grafía íbera, en este caso, bueno, pues sí que ya tiene más similitud la moneda a otra serie de piezas celtibéricas, porque siempre se nos suele representar, en muchísimos casos, caballos, jinetes lanceando a la derecha. Lo que pasa es que esta moneda es un poquito, yo creo, más avanzada en el tiempo, o está ya con ciertos signos de romanización, porque, como digo, ya en el exergo no nos aparece el nombre de la ceca en carácter íbero y sí en letra latina, en este caso, como veis aquí, Segovia, ¿no? Y por otro lado, también el tipo de peinado de esta moneda nos muestra que seguramente esta pieza se acuñó en un periodo de tiempo donde estos pueblos primitivos, bien íberos, celtibéricos, etcétera, pues habían sido influenciados ya por por el Imperio Romano. Nos encontramos aquí una cabeza en la que comúnmente se aceptan varias teorías, está flanqueada por dos letras, CL, y estas letras hoy por hoy, bueno, pues como digo, tiene varias teorías al respecto de lo que pueda significar en esta moneda. Algunos dicen que puede ser un topónimo indígena que indique algún nombre de algún magistrado, ¿no? De la ciudad. Ya sabéis que, bueno, los magistrados eran funcionarios públicos que tenían cierta autoridad política y en función del nivel que tuvieran, pues podían gobernar una región entera, ¿no? Seguramente sea una moneda provincial, tal vez sea un tipo de moneda conmemorativa, no sabemos si fue acuñada en Segovia, si fue acuñada en otra serie de talleres externos o fue acuñada por algún acontecimiento importante que se diera en la ciudad de Segovia y fueran contratados los servicios de los monederos o de cualquier otro tipo de ceca. El caso es que, bueno, todo esto está abierto a interpretación y hay ciertas, como digo, ciertas teorías. Tal vez haga alusión a un topónimo indígena, como digo, a un rey indígena. Tal vez tuviera influencia ya romana y fuera más bien un magistrado, ¿no?, de la ciudad de Segovia. No se sabe muy bien. También hay otros autores que vienen a decir que estas letras significan Caius Lucius. Por ejemplo, Damián Salgado tiene una teoría al respecto de esta pieza que no lo puedo decir, pero que sería revolucionaria, pero bueno, ahí lo dejo. En cuanto al caballo lanceando a derechas, pues nada, veis aquí cómo nos aparece, como digo, en el exergo la palabra Segovia, en este caso con V, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, esta pieza pues tuvo un proceso pequeñísimo de restauración que le pude ejecutar yo y no tiene ningún tipo de concreción cancerígena ni nada por el estilo. Le resalté un poquito más el relieve y ya digo que es una pieza muy, muy interesante y muy apreciada por los numismáticos y más por los numismáticos de Segovia. Así que ahora vamos a ir con el estudio de Néstor Marqués a ver qué nos dice al respecto de esta colección del MAN y a ver qué nos dice al respecto de la nueva variante que él considera que ha encontrado sobre el as de Segovia o el as segoviano. Para allá que vamos. Bueno, pues aquí, sin ir más lejos, tenemos el estudio de Néstor Marqués González, arqueólogo, como digo, paisano mío por el hecho de que vive en la misma ciudad que yo, creo, de Segovia, o es nacido allí. Y vemos aquí el 15º Congreso Nacional de Numismática en Madrid, del 28 al 30 de octubre del 2014, páginas 439-450, 11 páginas que se confeccionaron o se publicaron, mejor dicho, hace ya 10 años. No ha habido nadie por ahora que contrarrestre esta teoría de Néstor Marqués, así que de forma oficial vamos a desmontar seguramente el estudio de este arqueólogo. Resumen: dentro del marco de nuestro estudio sobre las emisiones monetales de la ceca latina de Segovia, presentamos esta comunicación respecto a los ejemplares que se conservan en los fondos del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional. Realizaremos la catalogación de los mismos y trataremos principalmente de establecer su procedencia y su devenir histórico en la colección numismática del MAN a través de sus archivos. Aquí viene en inglés. Como veis, es un estudio bueno que está acorde a las especificaciones académicas que se requieren para publicar este tipo de tratados y demás.
Y el problema básicamente existe cuando un arqueólogo sin, desde mi punto de vista, una formación numismática determinante, pues hace un estudio en base a un resultado empírico que nada tiene que ver a la ciencia de la numismática, porque no tiene los conocimientos necesarios desde mi punto de vista para poder abarcar o abordar un estudio de esta índole. Se ve claramente que este estudio está realizado desde un punto de vista tal vez arqueológico, histórico o simplemente documental, que está muy bien hecho por otra parte, pero que carece de ese rigor científico que los numismáticos damos y por ende los coleccionistas sobre todo suelen tener a la hora de tratar este tipo de estudios. ¿Por qué llama Néstor Marqués a la ceca latina de Segovia, que veis aquí? ¿Por qué lo llama? Mirad, a ver dónde está, si lo podemos... Aquí está la ceca latina de Segovia, ahí está, lo podéis ver. ¿Por qué llama? Bueno, porque es una moneda en la cual, como os he dicho, aparece en el exergo la palabra Segovia. Y este tipo de piezas tienen las características de ser todas muy similares, provienen de pueblos primitivos, pueblos entre los cuales tienen evidentemente mezcla también entre genética griega, fenicia, etcétera, etcétera, y que son un poquito anteriores generalmente a la propia romanización de la península ibérica. Y lo que ocurre es que esta moneda está en un periodo transicional desde mi punto de vista y por eso aparece ya la palabra Segovia en ceca latina. De ahí lo de la ceca latina y no ceca íbera. Y dice así el estudio, empezamos, la ceca latina de Segovia, nuevos planteamientos. La ceca latina de Segovia, cuya ubicación más segura encontramos bajo la actual ciudad de Segovia, esto lo dice pues porque hoy por hoy todavía no se sabe si la ceca estuvo en Segovia o fue un trabajo que se realizó en algún poblado cerca de Segovia o en otra localidad que no fuera Segovia. No sabemos dónde pudo estar situada esta ceca. Tal vez fueron acuñaciones hechas en otra provincia y acuñaciones encargadas, ¿no?, por el magistrado o quien fuera pertinente, ¿no?, por el poder, digamos, real establecido. Sigo leyendo. Bajo la actual ciudad de Segovia acuñó una escasa emisión de unidades de bronce durante el tercer cuarto del siglo I a.C. Bueno, esto de una escasa emisión de unidades de bronce no lo sabemos. Esto Néstor Marqués tendría que haber aclarado que acuñó una escasa emisión de unidades de bronce en función de las piezas que se han podido conservar, porque puede haber, yo qué sé, tesoros escondidos o cualquier otra historia que desdigan esta teoría, ¿no? Pero bueno, al tercer cuarto del siglo I a.C., es decir, pues esto estaría situado sobre el año del 25 al 50, o sea, del 50 al 25 a.C., y bueno, no se ajusta bien la descripción porque también hay investigadores que consideran que en el cuarto del siglo I a.C. podría situarse esta acuñación, es decir, de los años 30 a los años 10 a.C. Seguimos leyendo con unas características únicas entre las, por otra parte, escasas emisiones de las últimas cecas activas en los momentos previos al establecimiento de las cecas provinciales hispanas por parte de Augusto. Bueno, sí, se suele decir que las cecas como tales están realizadas en la época de Augusto e incluso hay algunos investigadores que dicen de Octaviano. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí viene figura 1, Marqués 213A. Se caracterizan por una cabeza de influencia romano-republicana en el anverso rodeada por las letras CL y un jinete con lanza de tradición celtíbera, cabalgando en el reverso sobre una línea bajo la cual se encuentra la leyenda latina Segovia. ¿Veis? Aquí se ve claramente que Néstor Marqués, a pesar de que ha dicho en alguno de sus vídeos, según he oído yo que él es numismático, no tiene mucha idea de numismática, porque aquí lo ideal hubiera sido poner cabalgando en el reverso sobre el exergo, bajo el exergo la leyenda latina Segovia. Bajo el exergo. La descripción numismática no está lograda. Y un jinete, lo normal hubiera sido, y un jinete con lanza de tradición celtíbera
encima del exergo, el cual refleja la palabra latina Segovia. ¿Veis? Aquí no utiliza terminología numismática y está claro pues, que no está formado desde el punto de vista numismático, y eso es un gran error al haber realizado este estudio, que por otro lado está muy bien el tema de documentación del Arqueológico Nacional, pero que es muy, muy vago y muy parco en cuestiones de afinado en cuanto a lo que establece en este estudio, que son 2 puntos, que es el descubrimiento de una nueva variante de la ceca de Segovia, que a mi parecer es una falsificación esta pieza. Seguimos leyendo. Desde hace un tiempo nos hemos dedicado a estudiar en profundidad la ceca, obteniendo como resultado la aparición de una segunda emisión monetal hasta ahora desconocida, que es lo que os digo yo, que él defiende que hay una emisión monetal desconocida, una variante nueva de la ceca de Segovia, que hace referencia a la figura 2, que ahora vamos a ver. Para la investigación, que podemos fechar dentro de los primeros años del Principado de Augusto, del 29 al 27 o algo posterior, por las características del busto todavía de Octaviano, que aparece sin identificar, siendo muy similar en su tipología a las monedas de la segunda serie de Segóbrica. Aquí dice Ripollès y Abascal. Bueno, estas son las fuentes de las cuales él tira para certificar que seguramente esta emisión esté situada del 29 al 27, pero que no es algo, es algo abierto a interpretación, ¿no? Ceca con la que Segovia, como hemos argumentado anteriormente, está fuertemente relacionada, iconográfica, cronológica y estilísticamente. En todo nuestro estudio, pero en particular en la diferenciación de esta nueva visión monetal, hemos tenido en cuenta diversas variables como la evolución de la iconografía, el cambio metrológico o la diferenciación metalográfica a través del paso de una mezcla ternaria de la aleación metálica a una aleación de tipo binario cobre-plomo que discrimina necesariamente ambas emisiones en el tiempo. En una muestra más de nuestro interés por esta modesta, aunque singular ceca centropeninsular, nos disponemos a recabar los orígenes de los ejemplos conservados en la colección numismática del Museo Arqueológico Nacional. Y este se supone que es el gran estudio que se ha hecho en relación a la presentación de una nueva variante situada en otro periodo de tiempo cercano a la supuesta primera visión, que es la figura número 1 que podéis ver aquí a través de la pantalla, y que en realidad pues bueno, es una descripción muy parca, muy poco científica de lo que en realidad se puede constituir como una variante nueva. Luego no sé si hablo un poquito más, vamos a ver. Y aquí lo que vamos a hacer es ampliar, ¿no? Vamos a ampliar esto. Y bueno, aquí en primera instancia, ¿veis? Aquí vamos a rodear la primera pieza. Esta pieza evidentemente es una pieza original con el busto entre las letras CL, que ya hemos dicho que puede ser un topónimo de la letra, o sea, de un rey indígena, o tal vez de un magistrado, o de Caius Lucius, o cualquier otro tipo de historia referente a esto. Y a la derecha nos aparece pues el busto, el jinete lanceando a derechas, ¿no? Hay que decir que en virtud de las piezas que hoy en día se conservan, que deben de ser bastante pocas, o que se tiene, mejor dicho, constancia de que se conservan, porque en colecciones privadas debe haber monedas que, bueno, que hay gente pues que no le gusta enseñar y demás. En función de las pocas monedas que se conservan, tenemos que tener en cuenta que tal vez estas cecas, esto es una consideración mía, tal vez fueron monedas en algún caso que sí que bien son provinciales, pero tuvieron algún carácter tal vez conmemorativo, o fueron piezas que posteriormente se fundieron y por eso han quedado tan pocas. Pero bueno, el volumen de las emisiones hace pensar que no fue tal vez una moneda muy, muy acuñada, ¿no? Por eso es bastante difícil que de todo este tipo de piezas se conserve de repente una variante muy cercana en el tiempo y que sea completamente distinta a la primera, ¿no? Las variantes por norma general conservan, y más teniendo en cuenta que vienen del mismo taller oficial, conservan la misma tipografía. En cuanto a arte se
se refiere, y hay muy pocas variantes al respecto de esto. Por lo tanto, bueno, vemos aquí, vamos a señalar la segunda pieza, la cual considera Néstor Marqués que es original. Creo que había un escrito, si mal no recuerdo, en el Adelantado de Segovia, que es un periódico comarcal de, bueno, la provincia de Segovia, o en el Norte de Castilla, que es otro periódico de Segovia, son los dos principales. No sé si ahora hay uno que se llama El Acueducto. El caso es que creo que venía reflejado que Néstor Marqués encontró esta moneda en un mercadillo frente al asombro de todo el mundo, ¿no? Y es cuando consideró que la pieza era, bueno, pues que era una pieza, digamos, una segunda variante. Bueno, vemos aquí como claramente es una moneda fundida. Veis que es una moneda fundida. Se puede ver la porosidad de la pieza. Se puede ver el relieve, que es un relieve muy tosco de la pieza, seguramente confeccionado por un falsario de mediados del siglo XX. Esta pieza, desde mi punto de vista, no es original. Podéis ver aquí la gráfila de puntos, que lo dice, también el pelo, pero sobre todo ese granulado y la base. Veis aquí, vamos a subrayar con verde la base, las dos bases que guardan, digamos, una diferencia muy clara y que se ve claramente que la pieza es completamente una falsificación. También se ve aquí la C, una C muy tosca, y más la L, que no llega a ser una L. La nariz también es distinta, el trazo de la nariz, como veis aquí, es distinto, este es recto y esta hace una pequeña curva. Y lo que es determinante en este tipo de piezas, pues bueno, es el material del cual esté constituido, ¿no? Este tipo de piezas, ases y demás, no tiene ningún sentido de repente que la moneda evolucionase con otro tipo de metal y se utilizara, tal vez, ellos dicen que han hecho un estudio metalográfico, el oricalco, ¿no? Esto parece más un bronce, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces lo normal es que las emisiones tuvieran metalográficamente la misma constitución de metal, ¿no? Y eso lo saben los numismáticos, que hay estudios referentes a cualquier tipo de emisión romana al respecto de sus variantes, ¿no? Por otro lado, bueno, lo único que nos podría indicar tal vez que la pieza sí que pudiera ser acuñada es esta marquita de aquí, es esta apertura de cospel, que a mí lo que me da la impresión es que es una propia falsificación. Generalmente, mirad, si esta pieza fue acuñada, que yo creo que no, que es completamente fundida por esto que se ve aquí, por esto que se ve aquí, por estos puntitos que se ven aquí a lo largo de toda la moneda. Bueno, pues desde mi punto de vista tampoco reúne el cospel los condicionantes adecuados para considerarse una moneda oficial. Los cospeles en esta época romana estaban muy bien hechos, muy bien tratados, y no aparecen como en época ya de los Austrias, que aparecen, como veis aquí, completamente partidos, ¿no? Esto puede ser debido, pues no sé, tal vez incluso al propio falsario que intentara emular la pieza desde este punto de vista. Pero estas piezas, ni desde el punto de vista del cospel, ni desde el punto de vista de la confección del arte del busto, corresponde a una ceca oficial. Es una falsificación, claramente se ve. Tenemos aquí otro motivo que delata que esta pieza es falsa completamente. Estas patas de aquí, veis cómo están situadas. Estas patas vienen en oblicuo, bajas, y estas son completamente rectas. Estas hacen así y estas hacen así. Veis que aquí, lo vamos a poner en amarillo, que lo vais a ver bien, aquí nos aparece el caballo completamente horizontal a lo que es la línea del esergo, la línea que no sabe identificar Néstor Marqués con la nomenclatura adecuada. Aquí tenemos una línea completamente, veis que es curva, no es recta, veis cómo está hecha la línea. Esto es debido seguramente a una fundición. Y luego la orientación del caballo, veis, la panza del caballo va hacia arriba, mientras esta va de manera horizontal al esergo, ¿no? No hay ninguna pieza que conserve estas características en otro tipo de monedas. Dicho esto,
bueno, la apertura que hay entre las patas y la frente del pecho del caballo es aquí ínfima, es menor, aquí hay una mayor apertura. La definición de las letras es claramente fundida, se ve que la pieza ha sido fundida. Fijaos el tamaño de esta letra, fijaos el tamañito de esta letra, el tipo de A. Esto es propio, pero claro, esto es propio de gente que está en contacto con la numismática y que evidentemente conoce las monedas. Se ve que Néstor Marqués, en este caso, no conoce las monedas, nunca ha visto una falsificación de época y por lo tanto ha caído en el error de considerar esta moneda como una moneda original. Claramente se ve que es una falsificación. Mirad, aquí no está definido lo que son las pezuñas del caballo, aquí sí que están definidas, aquí no está definido el pie del jinete, aquí sí que está definido. Bueno, luego se escapa, digamos, en la orientación, se escapa aquí la acuñación, pero bueno, eso podría ser una acuñación mala. Lo único que me despista es esta rotura de cospel, pero que vuelvo a decir que aunque la moneda, en este caso, yo creo que esto puede ser debido a que se intentó incluso falsificar el cospel, porque la moneda se ve claramente que ha sido fundida. Nada más que lo veáis, se ve claramente que ha sido fundida. Tal vez el molde en este caso del anverso y del reverso, el molde de la moneda, fuera realizado, veis, como lo estoy yo haciendo aquí, de esta forma para engañar a los coleccionistas. Porque, entre otras cosas, aunque esta moneda, esta de aquí, aunque esta moneda fuera acuñada, no tendría esta apertura aquí de cospel, porque esas aperturas generalmente suelen establecerse en moneda ya de la época de los Austrias, etcétera, etcétera, lo que son considerados cortadillos, los que son considerados ochavos de Carlos II, cortadillos de Felipe III, Felipe IV, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta pieza yo dictamino con toda esta serie de datos empíricos, a partir de mi experiencia con muchísimas monedas de todos los periodos que he tenido el placer de conocer, que sigo conociendo y que sigo coleccionando, que es completamente falsa, es una falsificación burda, además muy burda. Podéis ver aquí, por ejemplo, el ojo, cómo está hecho, y podéis ver aquí lo que es la ceja. Es una, digamos, una reproducción muy burda sobre lo que podría ser el as segoviano, o sea, lo que comúnmente se llama falsificación, y no precisamente de época, sino una falsificación del siglo XX. Para apoyar esta teoría de que es una moneda de variante nueva, Néstor Marqués, como veis aquí, nos dice, vamos a ver, hemos tenido en cuenta diversas variables como la evolución iconográfica, de la cual no nos explica nada. No hay ningún tipo de evolución iconográfica, es decir, la evolución iconográfica podría venir hacia acá o hacia acá. No nos explica desde el punto de vista artístico o estilístico por qué él considera tal vez que esta moneda sea posterior a esta y no al revés, esta posterior a esta, ¿no? Emisión monetal, hemos tenido en cuenta diversas variables como la evolución iconográfica, el cambio metrológico o la diferenciación metrológica. A través tampoco nos hace un estudio sobre la metrolografía de la pieza. O sea, él dice que hay un estudio, bueno, pues hay un estudio, enséñanos, ponnos aquí debajo qué tipo de estudio metalográfico nos habéis hecho y en base a qué consideras tú que porque esta moneda de aquí tiene distinta metrología, esta de aquí tiene distinta metrología con respecto a esta, en base a eso, ¿por qué tú consideras que la moneda es original y por qué consideras que es una moneda que está más avanzada en el tiempo? No nos has hecho ningún estudio metalográfico, no nos lo has reflejado científicamente y nos tenemos que creer que esta pieza es de cobre y plomo. Bueno, generalmente te digo también una cosa, las monedas en esta época solían ser bronces. Ya en época antigua se utiliza muchísimo el bronce para este tipo de emisiones. Es muy raro que estas piezas tengan cobre, plomo, generalmente suelen tener estaño. Es decir, el bronce como tal de esta moneda, de la moneda original, suele venir siempre avalado por la mezcla de otra serie de metales
como tal vez el estaño, no creo que el plomo llegue a tener, pero bueno. Y en este caso, pues evidentemente, es que se ve claramente que es una falsificación, ¿no? Y este es el gran estudio que nos hace Néstor Marqués, es lo único, creo, o casi lo único, en lo cual él se basa, que por eso la pieza es una pieza original. Es una desgracia, y más desgracia aún es haber hecho un estudio de estas características en las cuales se ve claramente que no domina la nomenclatura, en este caso numismática, y que claro, ha hecho un estudio desde el punto de vista arqueológico, que tal vez es, la arqueología es una ciencia que se dedica más bien a hipotetizar y no es tan exacta como pueda ser la numismática, y por lo tanto pues ha tenido ese grave error. Y por lo demás el estudio está bien hecho, está bien esquematizado, las fotos son bonitas, etcétera, pero bueno, evidentemente esto dista mucho de decir una realidad que es la que él quiere que hubiera sido real, ¿no? En realidad esto responde a una hipótesis muy vaga, muy carente de contenido y muy poco científicamente explicada, ¿no? Que es lo que suele pasar con los arqueólogos cuando se meten a estudiar cosas que no se ve que no les compete, ¿no? Seguimos leyendo. En una muestra más de nuestro interés por esta modesta, aunque singular, ceca centropeninsular, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Aquí nos hace un contexto perdido, información recuperada. La actual colección de numismática del Museo Arqueológico Nacional tiene su origen más remoto en la Real Biblioteca de Felipe V, creada en diciembre de 1711 y situada en la Casa del Tesoro hoy desaparecida. Bueno, aquí nos cuenta un poco. Esta biblioteca o librería fue concebida para albergar no solo una importante colección de libros, nos cuenta un poco la historia del Arqueológico Nacional. Aquí, mirad, la noticia más antigua con la que contamos para localización del numerario de la ceca latina de Segovia, en la Real Biblioteca, procede de este tomo, que es el tomo octavo de la España Sagrada de Enrique Flórez, bla, bla, bla. Aquí nos dice un poco, pues bueno, donde supuestamente está la noticia más antigua en la cual aparece la ceca latina de Segovia, no escrito como tal, que esto fue en 1752. Aquí nos explica un poco también pues toda este periodo de tiempo. En la actualidad, viene a decir aquí, parece complicado identificar algunas de las piezas del MAN con las del dibujo de Flórez por la gran cantidad de entradas. Bueno, aquí lo que viene a decir es que el primer documento escrito donde aparece el primer reflejo de un as de Segovia es en la Real Biblioteca, en el tomo octavo de la España Sagrada de Enrique Flórez, que supuestamente dibujo de Flórez de la moneda de la ceca de Segovia. Esto es el primer dibujo que se establece en esta Real Biblioteca, y intenta, digamos, encontrar esta pieza en el Museo Arqueológico Nacional, a ver si esta pieza estaba en el Museo Arqueológico Nacional. Entonces él, bueno, pues ahora mismo viene a decir aquí, vamos a ver, aquí. Sin embargo, fijaos lo que viene a decir. Sin embargo, existe un ejemplar cuya semblanza nos hace pensar que tal vez se trate de la pieza que pudo ver Flórez y que fue plasmada posteriormente en su dibujo. Destacamos la forma del cospel y la disposición del grabado dentro del mismo, especialmente las patas delanteras del caballo que rozan el canto de la moneda. También se puede observar que la zona de la gráfila, bueno, él viene a establecer que porque esta moneda está muy ajustada, las patas en el cospel, aquí también, que la forma de la moneda es determinada. Bueno, yo aquí no veo mucha similitud entre la forma de la moneda, porque estas monedas generalmente eran todas redondas, o sea, tenían esta pinta, ¿no? Pues lo que nos viene a establecer aquí es que seguramente esta pieza de aquí se corresponda a esta otra de aquí, ¿no? Bueno, es bastante hipotético esto, porque hay muchísimas monedas, incluyendo la mía, en la que el arte de la pieza está completamente dentro de lo que es el pequeño tamaño del cospel, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Aquí dice, en el dibujo coincide con la moneda, a pesar de que bla bla, y el tercer y último indicador de la posible correspondencia de moneda y dibujo
o al menos de que esta moneda en particular fue hallada ya hace varios siglos, la aporta la pérdida en amplias zonas de la pátina o los restos de la tinta utilizada en los monetarios antiguos para resaltar los detalles de las piezas o obtener improntas de ellas. Por tanto, proponemos que esta fue la misma moneda que pudo ver el padre Flórez y que quedó plasmada en el dibujo para su obra numismática, aunque por supuesto sin certezas. Evidentemente no hay ningún tipo de certeza científica para que esto tenga lugar. Evidentemente todo esto es una teoría que no tiene ningún tipo de base argumental sólida, ¿no? Y os voy a explicar un poquito por qué. Este tal Flórez, como veis aquí, realiza un dibujo de las de Segovia desde un punto de vista del desconocimiento de la numismática. Ya en esta época existían numismáticos que hacían dibujos muy estrictos sobre lo que era la forma de la moneda. El propio Damián Salgado nos ha dicho alguna vez que hay ciertos investigadores, ahora no me acuerdo del nombre, que dejan en sus trabajos reflejados dibujos que son tan realistas sobre el arte de la pieza que incluso se han podido encontrar en colecciones. Pero mirad aquí, esta lanza, qué realismo tiene, nunca existió una lanza como tal en el As de Segovia. Este gorro, qué realismo tiene, nunca existió un gorro como tal en el As de Segovia. Las crines del caballo tampoco guardan similitud con el As de Segovia. Las patas tampoco guardan similitud, digamos, con el As de Segovia. No sé qué más deciros. Incluso aquí aparece una gráfila de puntos que aquí no aparece, aparece una gráfila lineal. Esto no lo dibujó, lo tendría que haber dibujado. Es decir, si las características de la imagen central no se corresponden con nada original, menos el cospel. O sea, no se iba a detener a hacer este dibujante el cospel de una forma exacta y estricta si no lo hizo con el dibujo interior de la pieza, con lo que era el anverso y el reverso, ¿no? Con la impronta de los cuños. Por lo tanto, esta teoría también la podemos tirar directamente, la podemos directamente desechar, porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo único que acierta Néstor Marqués es en esta palabra de aquí, sin certezas, que ahí estoy de acuerdo con él, que no hay certeza alguna que considere esa moneda pues una pieza que pudiera estar en el gabinete del Museo Arqueológico Nacional. Aquí dice que la Real Biblioteca continúa adquiriendo grandes cantidades de monedas. Aquí viene diciendo también, este estudio lo podéis descargar. Tampoco vamos a estar aquí leyendo el estudio, porque lo que nos interesa es el tema de la evolución de supuestamente esta moneda que dice Néstor Marqués y que abre la posibilidad de que exista una variante nueva por estilo, por metalografía y demás datos que no ha aportado, por otro lado, desde un punto de vista científico. Tras un periodo convulso de sucesivos traslados de la Real Biblioteca, aquí dice que tan solo 5 ejemplares de la ceca latina se habían extraviado, etcétera, etcétera. Vamos a pasar. Aquí habla un poco de la exposición universal. Esto está bastante bien, porque esto sí que se ajusta a la realidad. Se ve que ha hecho un trabajo de investigación bastante bueno. Aquí, pues habrá entrado en el archivo del MAN, etcétera, etcétera. Habla del monetario de 1876. Aquí dice que a pesar de que desconocemos el número total de ejemplares de la ceca que se encontraban en el monetario, bla, 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 sí que contamos con la información de 2 entradas, etcétera, una vez inaugurada la sede. Aquí, lo que nos viene a decir es las piezas que se van incorporando en el Arqueológico Nacional, estas piezas, hablando de los ases de Segovia. Aquí nos habla de fechas, etcétera. Una foto del monetario del MAN, veis aquí, que lógicamente estaba muchísimo mejor de lo que está ahora, aunque de una forma más desactualizada. Historia metálica de Segovia, no de la ceca latina, aportado, sin resolver. Nos parece más acertado. Aquí dice que hay un documento de Toledo el 3 de marzo.
en el que se detalla una lista de monedas antiguas agrupadas en 78 paquetes. Tan solo 3 piezas más de la ceca se han incorporado. Bueno, pues lo que viene a decir es eso, que se incorporan piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí dice que desde entonces y hasta el momento de redactar estas líneas, el MAN cuenta con un total de 16 ejemplares. Esto en época del 2014 o incluso un poquito antes del 2014, porque generalmente estos estudios suelen tardar un año en publicarse desde que se aprueban. Es decir, que tal vez el estudio lo acabó en el 2013 y hasta el 2013 o incluso antes él realizó los estudios pertinentes, ¿no? Aquí viene a decir bimilenario del acueducto, o sea, nada que ver con la numismática, nada que ver, está tratando puntos históricos, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí acaba el estudio como tal. Ahora, consideraciones finales, es decir, todo el estudio en el cual se supone que debería haber desarrollado de una forma científica. Cuando digo de una forma científica es de una forma completamente numismática, ¿no? Porque la numismática es una ciencia, pues todo este estudio que debería haber realizado para apoyar sus hipótesis caen en vacío, y eso es debido evidentemente a que cuando no se tiene respeto por ciencias que uno no controla e intenta abordar el estudio de algo, tal vez porque seas de la propia ciudad o porque bueno, quieres hacer tu nombre desde un punto de vista de la investigación y demás, pues eso es lo que tiene, ¿no? Que cuando tratas a una ciencia como la numismática, con tanto rigor científico y académico, cuando la tratas con condescendencia y desde un punto de vista de que no es que no la respetes, ¿no? Pero la consideras algo de un rango menor, pues lo que ocurre es que cometes unos fallos garrafales. Y entonces, bueno, este estudio pues es muy bonito, hay muy buenas fotos, es muy bonito, pero carece de un rigor científico que, por otro lado, no entiendo por qué ha sido publicado, ¿no? Porque esto, hoy en día, cualquier miembro del tribunal, de las revistas científicas internacionales y nacionales que existen en el mundo a nivel de numismática, no hubieran dado por bueno este trabajo. Tal vez este trabajo, pues evidentemente, corresponde a una divulgación más amena, más histórica y con menos rigor científico numismático, como hemos visto. Aquí, consideraciones finales. Las monedas de la ceca latina de Segovia del MAN constituyen el conjunto más extenso que se ha reunido hasta nuestros días. Bueno, esto evidentemente habla de un museo público tan extenso, Rivero. Incluso hemos podido hipotetizar con la adscripción del primer ejemplar presente en el monetario, bla, bla, bla. Es decir, aquí lo que nos viene a decir que esta moneda de tal el erudito Flórez, que seguramente fue un coleccionista, pues que esta moneda tal vez la encontraron en el Arqueológico Nacional, ¿no? Y que se retrotrae pues por lo menos esa trazabilidad del cual exigen estas piezas a 1800, no sé si 76, no me acuerdo ahora la fecha, cosa de la cual no tiene que ver el dibujo ese con la realidad, ¿no? No es un dibujo científicamente hecho, no es un dibujo hecho por un numismático, o tal vez por los avances numismáticos que se pudieron dar tal vez en ese siglo o más adelante, pero que este tal Flórez no usó, por lo tanto no se puede decir con ningún tipo de certeza, no con pocas certezas, sino con ningún tipo de certeza se puede decir que esa moneda perteneciera a ese gabinete del MAN como primera pieza, ¿no? Acerca de estas monedas, es el esfuerzo de aunar moneda y archivo el que nos ha permitido rescatar informaciones relevantes acerca de estas monedas, que en algunos casos incluso van ligadas al nacimiento y desarrollo de la ciencia numismática en nuestro país, y por supuesto también al devenir a través del tiempo. Sí, muy bonitas palabras, pero bueno, es un estudio evidentemente muy parco en contenido. Bueno, podéis ver aquí que ese dibujo podría ser o bien esta moneda, o bien esta moneda, o bien esta moneda, o esta, o esta, o esta, o cualquiera, ¿no? Es muy difícil, ¿veis? Este tipo de apertura que os comentaba yo es un tipo de apertura muy pequeño. La forma generalmente es circular, veis que es circular. Aquí hay una falta de cospel, pero son todas piezas circulares. En ningún caso es una moneda de esta forma, como la que habíamos visto
con una apertura aquí de metal y impresionante y con una forma que nada tiene que ver a la original. Todas monedas, en este caso más o menos circuladas, veis aquí muy circulada, aquí un poquito mal acuñada, etcétera, etcétera, algunas con desplazamiento como esta, pero que generalmente lo que son las patas del caballo son todas iguales, todas coinciden casi en lo que estaría en moneda más contemporánea, lo que es el listel, donde está la gráfila, porque estas piezas claramente no tienen listel. Evidentemente el listel no existe hasta las acuñaciones a volante. Por lo tanto, bueno, y está la bibliografía, así que, bueno, pues este es el estudio que nos sirve para ver las moneditas tan bonitas que existían en el gabinete numismático del MAN, pero en realidad estas piezas y este estudio que acaba aquí, como veis aquí, no tiene ninguna base científica, ninguna argumentación, e incluso cuando él alude a esa argumentación científica no nos explica el por qué considera, el por qué por poseer un metal distinto, primero es una moneda original, que no lo es, por qué considera que tiene plomo, no nos ha puesto el estudio hecho, no nos ha dicho quién ha hecho el estudio, por qué considera que la pieza es más avanzada en el tiempo porque tenga distinto metal o distinto arte, etcétera, etcétera. La conclusión desde mi punto de vista es que es un trabajo académicamente bien realizado desde el punto de vista formal, reúne los requisitos para ser un estudio que pueda ser publicado, con su introducción, con su nomenclatura en inglés, etcétera, etcétera, una presentación, un desarrollo y un colofón, pero, y bueno, con sus fotos correspondientes, etcétera, etcétera. Apenas posee notas al pie de página, eso ya da mucho que decir de este tipo de estudio. Generalmente las notas al pie de página son imprescindibles en este tipo de estudios y, bueno, es un estudio que carece de rigor científico absolutamente, y más cuando tiene que ver con el tema de la numismática. Mi conclusión es, pues esa, un estudio bonito, que no hubiera pasado hoy por hoy un filtro dentro digamos, del academicismo numismático, en este caso español. Está muy alejado de lo que pueda ser un estudio con rigor científico. Por otro lado, esta moneda, desde mi punto de vista, es claramente una moneda falsa y por lo tanto esta moneda, desde mi punto de vista, una falsificación y con una argumentación precaria y muy vaga de un académico arqueológico que no por ello evidentemente es académico numismático. Cuando la arqueología se mete en otra serie de ciencias a intentar aportar, lo único que hace es confundir a la gente y hacer este tipo de estudios que nada tienen que ver con un rigor científico a la altura de lo que es la verdadera ciencia de la numismática. Así que no mucho más, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente, besos y abrazos para todos.